Hola a todos. Hoy es jueves, 11 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Andrei Martyanov está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Un placer. Andrei, la última noticia es que Donald Trump ha dicho hoy que va a atacar de nuevo a Irán. Porque sí, anoche, como sabes, hubo un ataque estadounidense o iraní, sobre islas y ciudades iraníes en el sur del país, y uno de ellos en Karaj, cerca de la capital, Teherán. Ese ataque en Karaj no fue especialmente importante. Parece que se llevó a cabo con algún tipo de drones. Pero los ataques en el sur de Irán fueron básicamente intentos de alcanzar objetivos usando cazas. Utilizaron misiles Tomahawk. 2 misiles Tomahawk fueron interceptados. Intentaban atacar la planta petroquímica de Asaluyeh, que está cerca del Golfo Pérsico. Pero alcanzaron algunos objetivos en Bandar Abbas y en Sirik, la isla de Sirik, en el Golfo Pérsico. Eso fue todo lo que pasó anoche. Y luego vino el ataque iraní contra Kuwait, Bahrein y Jordania. El impacto en Jordania se confirmó por las imágenes que salieron desde allí, a pesar de que el gobierno jordano anunció que todos esos misiles habían sido interceptados por el sistema de defensa aérea. Hoy, Donald Trump dijo que va a atacar de nuevo a Irán esta noche. Y puede que quiera invadir la isla de Karg, esa isla por la que todo el mundo en Estados Unidos está perdiendo la cabeza. Están obsesionados con esa isla. Y hace apenas unos momentos, parece que Donald Trump dijo que ya no bombardeará a Irán esta noche, y anunció que se ha aprobado un marco para negociaciones con Irán por ambas partes. La agencia iraní Tasnim afirmó que Donald Trump está mintiendo. The Iranian Tasnim agency said Donald Trump is lying. It's just more than 38 times he just came out and Ha salido más de 38 veces a mentiros, así de claro. Y no creáis lo que dice Donald Trump. Solo mirad lo que están diciendo los funcionarios iraníes. Pero Andrei, viendo el ataque de ayer, la forma en que empezó y el motivo de ese ataque, con ese helicóptero Apache alcanzado por un dron y toda la historia que hay detrás, ¿qué es eso exactamente? ¿Cuál fue, en tu opinión, la razón principal? ¿Y es posible que ocurra algo así, un ataque de ese tipo, un choque, una colisión entre un dron iraní y un helicóptero estadounidense? Porque ese fue el punto clave, la causa principal de ese ataque. Y en cuanto a las consecuencias de esos ataques para Estados Unidos e Irán, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es sencilla. Bibi Netanyahu le dijo que hiciera lo que tuviera que hacer, y él lo hace. Ya está. Obviamente, ya no es un hombre mentalmente equilibrado. Además, está histérico. Quiero decir, con las pocas facultades que le quedan, no puede dejar de entender que su administración se ha acabado. Y la cuestión no tiene que ver con la vida política interna de Estados Unidos. América está volviéndose cada vez más irrelevante, y lo será aún más en los asuntos internacionales por sus catástrofes militares, básicamente, y por sus pérdidas. Pero él está intentando hacer todo lo posible para complacer a los responsables de AIPAC. Y no hay ningún secreto en eso, de verdad. En esencia, es una administración sionista, israelí, dentro de Estados Unidos. Actúan de manera que necesitan mantener a Netanyahu fuera de, bueno, como sabemos lo que Axios informó. No es que yo crea en Axios, ni mucho menos. Que no haya duda. La mayor parte de los medios estadounidenses, bueno, todos los medios tradicionales de Estados Unidos y este tipo de prensa, mienten. Eso es lo que hacen, pero hay un pequeño grano de verdad en todo eso. En el fondo, la única manera de que Netanyahu no acabe entre rejas, cuando en realidad debería ser acusado de crímenes contra la humanidad y de genocidio, es mantener algún tipo de hostilidades en el Golfo Pérsico. Y Estados Unidos, desde luego, no es capaz de dar ese golpe, eso que ellos llaman la base del modo de hacer la guerra estadounidense. Si quieres, ya sabes, lanzar todo lo que tienen desde allí, eso de impacto y pavor, contra algún agujero de tercera categoría, y luego, ya sabes, invadir.
Así que, él sigue haciendo esas declaraciones. Sigue haciéndolas para manipular los mercados. Y, de nuevo, sobre todo los futuros. Los precios al contado. Los precios al contado. Y está en un callejón sin salida. Se acabó. Está acorralado. Y ni siquiera es esa rata que puede morder cuando la acorralan, ¿sabes? Estados Unidos ha quedado expuesto, en lo militar, por lo que realmente es. Es un tigre de papel, ya sabes. Así que lo único que pueden hacer es usar los restos que les quedan de su tapiz de resistencia. Punto. Y bueno, Jordania o quien sea, ya sabes, pueden decir lo que quieran, pero sí, evidentemente. Y en fin, ese es mi vídeo de hoy. Y mira, cuando tienes a Ben Hodges, precisamente él, ¿vale? Que tiene un canal de YouTube que es divertidísimo porque en realidad es de payaso, pero incluso él admite que el sistema Patriot, básicamente, no puede con nada de lo que lanza Rusia. E Irán también tiene medios de ataque, y tampoco los manejan muy bien para empezar. Así que, ¿qué puedo decir? Eso es todo. Es un callejón sin salida. ¿Qué van a hacer? Armas nucleares, obviamente. C. Hirsch, que ya ha sido pillado muchas veces inventándose cosas, y no sé, se le nota que ya está mayor, claro, dijo que bueno, sí, que quizás se ha hablado de usar armas nucleares. Alguien le mete esa basura, pero el caso es que sí, esa es la única forma en la que saben manejar las cosas. Ya sabes, esa idea suya de que habrá tropas sobre el terreno. En realidad, él quiere, ¿sabes? ¿Quién era ese tipo del Parlamento iraní hace un par de días? Dijo que están ocultando las cifras reales de los muertos en combate. Y sabemos que eso es cierto. Hay una gran diferencia entre lo que Irán está informando y las víctimas reales. Lo mismo pasa con los israelíes. Mienten descaradamente. Les han dado una paliza militarmente. Han tenido muchísimas bajas allí. Pero sí, eso es lo que hacen. En realidad, no son buenos en lo militar. Lo único en lo que siempre han sido buenos es en Hollywood, ya sabes, todo eso. Así que, pelear contra ejércitos árabes de tercera, poco más que eso. Sí, Andrei. Básicamente el ataque ocurrió por culpa del helicóptero Apache, y dijeron que el dron iraní chocó con el Apache. Y bueno, supongamos que esa historia fuera cierta y que los dos se golpearan entre sí. Pero tienes a los dos pilotos vivos, sin heridas, no les pasó nada. Es muy extraño ese argumento. Me recuerda aquella historia sobre el rescate de un piloto en la parte sur de Israel, mientras el avión estaba en la otra parte del país. Es una vergüenza. Es una humillación total cuando ese ejército, que se autoproclamaba la mejor fuerza de combate de la historia, acaba así. Y hay solo un helicóptero en el mundo que tiene asientos eyectables, el K-52 de las Fuerzas Armadas rusas. Lo que hace en realidad es que lleva unos pernos explosivos en los rotores coaxiales, los expulsa y luego tiene una especie de rampa que permite a los dos pilotos, que van sentados uno al lado del otro, literalmente deslizarse hacia afuera. Entonces el asiento eyectable se activa y se dispara. Pero da igual. De verdad, ya da igual. No importa lo que se inventen ahora. Pueden inventarse que vienen extraterrestres del planeta Zoltar si quieren. Todo eso es sencillamente una cantidad enorme de tonterías, ¿vale? Porque ya no puedo usar otras palabras para describir esto. Es una humillación total. No tienen armas reales ni voluntad. Hay un problema serio con el mando y el control, está claro. Hay otras cosas que, no sé, Irán está golpeando objetivos realmente sensibles allí, ¿sabes? Así que es como si cada día tuviéramos que hablar y comentar sobre el delirio de, ya sabes, un paciente de manicomio. Y así es Trump y su administración. Una vez más, sirven a Israel, punto. Tan simple como eso. Y están controlados por Israel. Y cuando miras a las personas que forman parte de esa administración, los sionistas, tan simple como eso. Creo que parte de los ataques
parte del panorama general de la región, si miramos lo que está ocurriendo, tiene que ver con que la administración Trump está intentando desesperadamente crear algo, una especie de postura política, ya sabes, para Israel, como la que existía antes de que empezara la guerra. Esas líneas rojas han desaparecido, ya no existen. Oh, espera. Quiero decir, Estados Unidos, sí. Escucha, lo he dicho públicamente muchas veces. Estados Unidos no es un país soberano. Es un país controlado por el lobby israelí y ha perdido su soberanía. Ha perdido a su pueblo, su honor, su integridad. Se ha degradado por completo en el sentido moral porque apoyó el genocidio contra los palestinos. Y eso es lo que hay. Así de simple. Y de nuevo lo repito, Estados Unidos no tiene un Congreso estadounidense. Tiene un Knesset 2.0. ¿Cómo se puede explicar si no? Es una degradación total del país, de la nación. Y muchos de esos ciudadanos todavía creen en eso de Make America Great Again de Trump y lo veneran como si fuera un ídolo, cuando en realidad el tipo no es más que un showman. Ya hablé de eso. Me encanta Internet. En 2018, yo había votado por Trump en 2016. Lo escribí, lo conté. Y luego, en 2018, nombró a John Bolton como su asesor de seguridad nacional y al señor Mattis, básicamente porque quedaba bien con el uniforme. Ahí escribí, se acabó. Este tipo es un fraude total. De verdad lo es. Y también lo son las personas que le rodean. No tienen ni idea de lo que es una economía nacional real, no una corporativa. ¿Le importamos nosotros, la gente corriente, los simples mortales? No, a nadie le importa. La clase política y económica estadounidense, por así decirlo, la clase dirigente, no se preocupa de si pasas hambre o de lo que te ocurra. No son personas mentalmente normales. Esto es, en esencia, los últimos días del Imperio Romano del Norte. Estados Unidos ni siquiera estuvo cerca de ser como el Imperio Romano. Pierde todas sus guerras, ya sabes. Pero la cuestión es que, cuando uno mira lo que se está produciendo, como las élites, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, y observa a Israel y su papel crucial en la caída de Estados Unidos, ¿qué tenemos? No son personas normales. Son gente que... Y mira, tengo que recordarte aquí la famosa frase de Vladimir Putin del año pasado. El baile de los vampiros se ha acabado. Los llamó vampiros. El patio de juegos de Satán. Es una clase totalmente degenerada, en descomposición, que se considera a sí misma una élite. No lo son. No son inteligentes, son codiciosos, tienen todo tipo de perversiones, ya sabes, que ejercen sobre nosotros. Así que, ¿qué puedo decir? Se acabó. Se acabó para el Occidente combinado. No puedo ni siquiera enfatizar lo suficiente lo que está ocurriendo. Así que, como resultado, el señor Trump es solo un síntoma. Pero la situación de Estados Unidos se agrava por el hecho de que está completamente subvertido por el lobby israelí y sirve a Israel. Así de simple. El ejército estadounidense es una extensión de las fuerzas de defensa de Israel. Bueno, se les puede llamar una fuerza, pero no lo es. No es más que batallones punitivos genocidas. Y cuando uno lo mira así, también se derrumba el mito del poder militar estadounidense, porque no es más que una fuerza imperial expedicionaria diseñada para someter a todo tipo de, ya sabes, tribus atrasadas. Y en el momento en que se enfrenta a una fuerza militar seria, básicamente se desmorona. Eso es todo. Lo único que tiene, obviamente, son sus armas nucleares. Y nada más. Parece, Andrei, que la decisión de esta noche de no atacar a Irán tiene que ver con el Mundial. Imagínate que tienes el Mundial celebrándose en tu país y al mismo tiempo estás atacando a otros países, los mismos países. Vamos a ver. Juegos Olímpicos 2008, 8 del 8 del 8. Vladimir Putin sentado junto a George W. Bush en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. ¿Adivinas qué hacen? La CIA podría decir, sí, lancemos a Georgia, ya sabes. Y entonces van y revientan la zona, quiero decir, matan a civiles. Así que el ejército ruso intervino. En fin, venga ya. Esa gente ya no queda honor
ni humanidad ni integridad en esas estructuras. Punto. Es lo que hay. Quiero decir, en realidad, bueno, lo diré así. Por fin hemos alcanzado la masa crítica de idiotas dirigiendo el país, y a estas alturas ya no tiene ningún sentido. Así que, no se trata del mundial. Oye, por la forma en que lo tratan, escucha, este tipo de Somalia es el primer árbitro africano de prestigio internacional. ¿Sabes qué? Desde luego que no es un terrorista. Ahora mismo es uno de los mejores árbitros del fútbol mundial. Es que te deja sin palabras. Y sí, es una descomposición total de las viejas estructuras, ya sea Naciones Unidas, la FIFA o lo que sea. Quiero decir, esto se está descomponiendo literalmente y huele fatal, como cualquier cuerpo en descomposición. Este es el final de la civilización occidental, mientras hablamos. Y en este caso, analizar los síntomas es interesante. Estoy de acuerdo contigo. Yo mismo lo hago todo el tiempo. Pero es como intentar interpretar constantemente los pensamientos de un paciente de manicomio, ya sabes. Y tenemos a un tipo mentalmente incapaz, que es el presidente de los Estados Unidos. Y si miras a la administración, Andrei, tú vives en Estados Unidos y, como has mencionado, votaste por Donald Trump. Y ves el resultado de esta administración, la forma en que, bueno, nadie sabe realmente quién lleva las riendas en Washington. Con las negociaciones en curso, tenemos dos frentes de negociación, si es que los hay. En realidad, no hay negociaciones, pero supongamos que sí. No las hay. Pakistán ya ha dicho claramente, hemos terminado con eso. Ya está. Sí, pero vamos, el tipo miente. Quiero decir, es lo normal. Es lo normal allí. Mentir forma parte básicamente de la civilización occidental hoy en día. Tienes que salir y soltar tonterías, engañar a la gente hasta que voten por ti. La única idea de algo. Y de nuevo, no hay personas con integridad, con honor, con humanidad. Ninguna. Mira el Congreso de Estados Unidos, una especie de Knesset 2.0. Muy poca gente podría tener algo de integridad o de humanidad. No se les tolera. Es totalmente corrupto. Es una oligarquía en las últimas fases básicamente de su descomposición. Y entonces, ¿qué puedo decir? Quiero decir, eso es, ¿y Trump otra vez fue mejor que Kamala Harris en las últimas elecciones? Sí, lo fue. Aún lo diría, porque cuando ves quiénes son los del Comité Nacional Demócrata, son satanistas, así de simple. Esa gente probablemente desataría una guerra nuclear. Porque son, y de nuevo, cuando los miras, no es una clase política normal. ¿Y qué puedo decir? Podemos seguir hablando de ellos, pero hasta ahí. ¿Cómo se resolverá esto? No lo sé. Estados Unidos no va a salir de esta situación votando, porque se ve claramente, es un colapso total de la estructura. El edificio ya se ha derrumbado, y eso ha estado claro para cualquiera que lo haya visto desde hace tiempo. Ahora vemos cómo se agrava esta crisis sistémica que no puede superarse, o colapsa con consecuencias catastróficas, o pasa algo. Mira Irlanda y Gran Bretaña. Los ingleses al final se hartaron de verdad. Y eso es, por así decirlo, uno de los detonantes de lo que está ocurriendo. Eso no va a pasar en Francia, porque los franceses ya perdieron su país, y votaron por eso. Los británicos en el Reino Unido, está claro que da igual a quién votes. La oligarquía y la aristocracia te dirán lo que tienes que hacer de todos modos. Pero al menos, mira a los ingleses. Tuvieron el valor suficiente, y bueno, al final, pero no sé, aquí en Estados Unidos, por lo visto, hay unos 57 millones, según distintas estimaciones, de los llamados cristianos sionistas. No son cristianos, son sionistas, básicamente, y son el principal bloque de votantes de este partido republicano totalmente corrupto. Y luego están los satanistas y todo tipo de pervertidos que votan, ya sabes, a los demócratas. Así que, ¿qué tenemos? ¿Dónde está esa mayoría silenciosa? Existe, sé que existe. Es un bloque de votantes enorme que no está representado en Estados Unidos.
Y ese es el final del sistema, ¿vale? Y pasa en todas partes. Y bajo ese disfraz, por así decirlo, les encanta hablar de democracia, todos esos prostituidos, literalmente prostituidos, de las CNN y demás, ya sabes, esa gente y esas chicas tontas, en fin. El caso es que no se puede arreglar. No se puede arreglar votando. Hace falta un cambio generacional. Hace falta una ola enorme, una masa crítica de personas que acepten la realidad, o al menos que empiecen a sentirla, ¿sabes? De una forma que empiece a guiar sus acciones. Aún no hemos llegado ahí. Pero Europa se está acercando, aunque no creo. Europa está acabada. No se puede votar nada ni hacer nada allí, en absoluto. Y aquí estamos. Este es el cadáver apestoso de la civilización occidental. Y ya está. Es el diagnóstico final, sí. Andrei, una de las dificultades a las que se enfrenta Donald Trump ahora mismo es la producción de armamento. Ha dicho que hay que reemplazar las armas que se usaron durante la guerra y hacerlo cuanto antes. Parece que está ejerciendo mucha presión sobre el complejo militar industrial y que está invirtiendo mucho dinero en ese proyecto. Pero, ¿a qué ritmo pueden producir esas armas? Porque es algo crucial. Si decide mantenerse en esta lucha, que parece ser el destino de esta guerra, van a continuar, como informaba hoy el Wall Street Journal, con este tipo de ataques contra Irán una y otra vez, noche tras noche. Bueno, quiero decir, porque no tiene otra opción. Estratégicamente, Estados Unidos está en un callejón sin salida, que es el eufemismo para derrota militar. Estados Unidos no puede, nunca pudo. Su ejército no está formado ni diseñado para llevar a cabo operaciones serias de armas combinadas. La última vez que hicieron algo parecido con cierto valor fue en Corea, ¿vale? En los años 50. Solo los idiotas se creyeron toda esa propaganda y esos vídeos de la guerra del Golfo, porque obviamente fue una anomalía, no fue una guerra. Fue la combinación del imbécil de Saddam, que pensaba que sus generales eran buenos y eran un desastre, con los asesores militares soviéticos que estaban en Bagdad. Y conocí a algunos de ellos, que básicamente se quedaban rascándose la cabeza. Esos ejércitos árabes, ¿sabes? Y ya está. El resto, lo único que hacen es perder guerras sin parar. Lo único que pueden hacer, básicamente, es algo como comprar a la gente en Bagdad o en Venezuela, que ahora carga con la vergüenza para el resto de su existencia como país. Compran a unas élites, les venden a su presidente, cosas así. Estados Unidos solo puede actuar, en realidad, como una especie de cooperativa dentro del hemisferio occidental. En cuanto a operaciones combinadas, simplemente no es una potencia con la que haya que contar. Quiero decir, pueden causar un enorme horror, básicamente bombardeando algo, pero poco más. Y cuando hablan de eso, no pueden, primero, Estados Unidos no tiene la fuerza necesaria. No tiene experiencia operativa ni la capacidad para planificar una operación así, para entrar en Irán. Punto. Sería una catástrofe, sobre todo si tenemos en cuenta el nivel de las Fuerzas Armadas iraníes, que son bastante buenas, evidentemente. Entonces, además está el terreno, el tamaño del país, la economía y, por supuesto, toda una serie de actores que apoyan a Irán, ¿vale? Así que, ¿qué pueden hacer? Pues atacarlo de forma periódica, porque está claro que el complejo militar industrial y sobre todo las Fuerzas Armadas no se pueden comprar. Punto. Da igual cuánto dinero inviertas, no se trata solo de dinero. Hace falta tener un ADN cultural, una experiencia histórica y un nivel de desarrollo tecnológico extremadamente alto. Y aquí está el problema. De esto llevo escribiendo ya 2 décadas. No se puede, bueno, algunos quizá lo entienden. Estados Unidos no está avanzado militarmente. Tiene un sistema C4ISR muy bueno, o mejor dicho, C2ISR, comunicaciones, ordenadores, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Eso es lo que tiene Estados Unidos, porque claro, cuenta con un programa espacial extremadamente desarrollado y muy sofisticado. Tiene excelentes sistemas de alerta temprana,
una vigilancia muy buena y cosas de ese tipo. Pero el problema es que no lo comprenden. No hay ni un solo general estadounidense que entienda realmente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania. Y así es como afrontan todas las batallas, como ya he dicho muchas veces y volveré a repetir. No saben nada, pero bueno, ya sabes, dicen metamos unas fuerzas especiales. Vamos a lanzar todo lo que tenemos contra alguien y al cabo de 20 o 25 días, más o menos, algo pasará, ¿no? Así que empezamos básicamente la subversión del régimen y luego entra la infantería, limpia el terreno y ¡hurra! Somos los ganadores. Pero el mundo real no funciona así. Se han convencido a sí mismos, de verdad. Si sigues su pensamiento militar, si lees todos esos documentos operativos, la forma en que enseñan historia militar, que en realidad no es enseñar, verás que básicamente en Estados Unidos, en sus academias militares, les cuentan a los cadetes y a los alumnos de las escuelas de guerra cuentos de hadas. Les cuentan la versión de Hollywood de su historia. Ese es el nivel del ejército estadounidense. Hay oficiales. El ROTC ya no forma oficiales profesionales. Las escuelas de candidatos tampoco los forman. Muchas academias tienen un nivel académico extremadamente bajo. Así que, cuando uno mira todo esto, sí, ahí lo tienes. Ese es el primer enemigo serio. No es un jefe final, obviamente, pero Irán es un enemigo serio. Y aquí estamos, con esta situación. El complejo militar industrial nunca tuvo que ver con la eficiencia o la efectividad en combate. Su objetivo principal es ganar dinero para sus accionistas, para aumentar la capitalización de sus empresas. Y por eso siguen produciendo, porque no tienen nada nuevo, todas esas versiones del mismo viejo chatarra, que no puede derribar ningún arma moderna, ni siquiera las antiguas. Mira el Patriot Pack 3, es un chiste, ¿vale? Un chiste, literalmente. Tienes a Ben Hodges admitiéndolo. Le cito, es doloroso, por mucho que duela admitirlo. Sí, no tienes nada. Y además están todos esos elefantes blancos, ¿sabes? Y cuando miras con atención, incluso los medios que hablan de esto hacen una especie de autoengaño. ¿Qué dicen? Ah, su bombardero de $1.300 millones. Da igual lo que cueste, da igual su eficacia en combate. El problema es que se está perdiendo la escuela de ingeniería. Ese es el punto. No importa cuánto dinero metas. Tienes que entenderlo. El tipo que trabaja básicamente en la línea de producción, en una empresa aeroespacial o en cualquier parte del complejo militar industrial, incluso ese trabajador que empieza como aprendiz y acaba siendo operador de CNC o algo parecido, primero necesitas muchos de ellos, ya sean montadores o fabricantes de piezas críticas de todo tipo. Pero además, ¿qué más necesitas? Que estén bien formados, que sean dedicados, que no consuman drogas. Empiezas a mirar esos criterios y ¿sabes qué pasa? Que llevamos 40 años diciéndole a todo el mundo a través de Hollywood que la cima del éxito es, ¿qué? Convertirse en un pensador libre, pues tatúate tanto que parezca sucio y toca una música horrible, ¿no? Y eso es lo que pasa. Todo el mundo quiere ser poeta o músico. Pero ¿cuánta gente quiere ser operador de CNC? Y no digamos ya un operador de CNC que entienda todo eso del control numérico por ordenador, o un montador de piezas tecnológicas realmente críticas. En Estados Unidos no hay suficiente gente así, porque se ha perdido toda una generación. Y me refiero a generación de ingenieros y de trabajadores de alta calidad, muy cualificados. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos otro 787 más que, por alguna razón, hace apenas unos días, decidió, ya sabes, venirse abajo, porque sí, el tren de aterrizaje delantero no quiso sostener el avión en tierra.
Ese es el resultado. Eso es lo que está pasando. El 737 MAX, lo mismo. Todos los ingenieros de Boeing salen y dicen que fue diseñado por payasos y fabricado por monos. Pues bien, este es el complejo militar industrial estadounidense. Aún conserva algo de competencia, pero si hablamos de sus sistemas de armas comparados con los de Rusia, no se queda atrás por una generación, sino por al menos 2. ¿Y qué es una generación? Son unos 10 años, más o menos. Así que, ¿qué puedo decir? Andrei, ¿qué opinas de esta nueva sección 224 que fusiona al ejército estadounidense con el israelí? Prácticamente eso ya está ocurriendo mientras hablamos. Sí, porque quieren formalizarlo, porque ven cómo el tono, cómo el ambiente en Estados Unidos está cambiando en contra de Israel. Quieren dejarlo formalizado para el futuro. Tal vez alguien decida salirse, o tal vez decida cambiar la política de Estados Unidos. Tal vez. No sé si eso pasará pronto, pero ese es el miedo que tienen. Por eso necesitan avanzar con esta sección. Pero desde el punto de vista militar, mirando esa sección, ¿qué cambiaría para Israel bajo esa disposición? Nada, en realidad. Ya tienen acceso. Vamos, hombre. Quiero decir, Larry Wilkerson es alguien a quien respeto muchísimo. Él te dijo que Douglas Feith, básicamente, era quien mandaba en el Pentágono, y que sus credenciales venían, ya sabes, de lo que fuera que representara el proyecto para un nuevo siglo americano cuando empezó la invasión de Irak en 2003. Estados Unidos no tiene unas fuerzas armadas propias. Cualquier militar estadounidense, cualquier oficial en general, sirve a Israel. Tienen que cambiar su juramento y hacerlo a Israel. Así de simple. Y esto ha sido así durante décadas. Lo que pasa es que ahora han empezado a hablar de ello. Vamos, chicos, habéis estado a su servicio desde el primer día, al menos esta generación de personas. Y claro que lo van a formalizar. Por supuesto que lo harán. Pero claro, como ya he dicho, Estados Unidos ya ni siquiera fabrica buen equipo. En realidad, nunca lo hizo. Hubo algunos productos excelentes, ya sabes, como mencioné antes, estaban muy avanzados para su época, los ordenadores, las comunicaciones por radio, todo eso, muy buenos desarrollos. Eran muy avanzados en electrónica de radio, sobre todo en los 70, los 80 y los 90. Y luego se detuvo. Y hay una razón por la que se detuvo. Así que, bueno, si Israel quiere apostar por el ejército estadounidense, ya lo hizo antes. Lo controlan, ya sabes. Y ahora tienes a Thomas Massie hablando del USS Liberty, que básicamente saboteó esa investigación. Ah, el padre de John McCain, el almirante McCain. ¿Vale? Pues ahí lo tienes. Todo lo que necesitas saber. Andrei, el siguiente nivel. Las primeras noticias en Irán informaron que los próximos objetivos del ejército iraní serían todos los activos en la región vinculados a Elon Musk. Están hablando de SpaceX y de esos satélites, de las estaciones terrestres. Tienen instalaciones en Qatar, Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Dijeron que los próximos objetivos iban a ser todos ellos. Lo harán. Los iraníes suelen cumplir lo que dicen. ¿Qué puedo decir? Lo único que pueden hacer aquí es taparlo y no mostrarlo. Pero claro, los medios alternativos, gracias a Dios que todavía sigue viva, aunque sea por poco, la Constitución estadounidense y la Carta de Derechos, y que aún tenemos la posibilidad de ver otras versiones. Así que sí, lo harán. Quiero decir, si llega el momento, los centros de datos caerán, ya sabes. Y los Emiratos Árabes Unidos, y sobre todo Dubái, están acabados, pase lo que pase. Pero es la realidad. Andrés, en los últimos ataques, la respuesta iraní, la represalia es el ataque estadounidense. Irán no atacó a Arabia Saudí ni a Qatar. Parece que algo está pasando. No sé exactamente qué es. Los gobiernos están interviniendo, ya sabes. Están intentando contactar con los iraníes. O quizá algún tipo de, bueno, ya lo hablamos antes.
porque esos gobiernos estaban en contacto con Rusia. Estaban hablando con los iraníes. Quieren algo nuevo para la región. Parece que sí, al menos, aunque todavía no sabemos qué es. No conocemos la magnitud. No sabemos qué está ocurriendo entre bastidores. Pero las señales que vemos, al observar cómo responde Irán al ISIS, no apuntan a Qatar ni a Arabia Saudí. Se centran en Bahrein, Kuwait y Jordania. Jordania es muy importante porque ahora es un nuevo objetivo para los misiles iraníes. Antes no habían atacado Jordania. Y sabemos cuántos de esos cazas están allí, en Jordania. Sí, claro. No sé cuál es el trato entre Teherán y Riad. Obviamente los saudíes son un actor importante, un país árabe clave en la región. Ya sabes, a los saudíes no les importaría, por ejemplo, que los Emiratos Árabes se hundieran y poder presentarse ellos a Arabia Saudí como el nuevo sustituto de los Emiratos, ya sabes, como el destino turístico. Y claro, lo que les da de comer sigue siendo el petróleo y Aramco. Además, obviamente, Estados Unidos sigue presente allí. Pero, sea lo que sea de lo que hablen, está claro que tienen miedo. Irán, a estas alturas, ya ha desarrollado su destino, ya está hecho. Ha desarrollado una influencia militar increíblemente poderosa en toda la región. Mucha gente, de nuevo, mucha gente olvida lo que está pasando. 16 bases estadounidenses han desaparecido. Las han retirado. Irán, en esencia, expulsó a Estados Unidos de Oriente Medio. Esto va para quienes no entienden lo que ha pasado. Pierden completamente de vista esos detalles que parecen sin importancia, pero que en realidad lo son. 16 bases estadounidenses en la región han sido prácticamente eliminadas. Lo que sea que estén escondiendo ahora en los restos del cuartel general de la Quinta Flota, probablemente intenten mantenerlo por las razones que sean. Pero cada vez que Estados Unidos intenta entrometerse en algo relacionado con Irán, reciben un golpe. La Quinta Flota, lo que queda de ella, lo sufre. Y esto va a seguir así. Pero como ya he dicho, Estados Unidos no tiene la fuerza ni la capacidad, no tiene los medios ni el poder necesarios para llevar a cabo ningún tipo de coerción, en esencia una campaña que requeriría el despliegue de tropas terrestres. Pero ¿qué tropas terrestres? Quiero decir, no vayas por ahí con esas 400,000 tropas que tengas. Si haces eso, ya sabes, Vietnam te va a parecer una buena guerra. Fácil. Y esos son los saudíes. Te volverán a traicionar. Como sabes, los árabes lo harán. Y ojo, no quiero decir que no haya gente honorable entre los árabes, ni mucho menos. No estoy haciendo una generalización así. Pero sus élites políticas son como prostitutas. Te venderán en cuanto te des la vuelta. Es lo que hacen. Te apuñalarán por la espalda. Y en este caso, todo lo que Arabia Saudí intente organizar para sí misma, está claro que solo busca su propio interés. Pero ahora tienen miedo. Mucho miedo. Y este es otro gran logro de Irán. Antes le tenían miedo, ahora están aterrorizados. Porque Irán puede convertir ese sueño saudí, basado también en trabajo esclavo y en todo tipo de reservas de petróleo, en una pesadilla muy rápido. Y eso es precisamente el efecto disuasorio y, por supuesto, la influencia militar en la geopolítica. Irán la tiene ahora. Y todo el mundo vio cómo Estados Unidos defiende, entre comillas, esas zonas. No puede. Sí, puede derribar un par de drones aquí y allá, ya sabes. Pero eso es todo. Estados Unidos siempre ha tenido una idea de la guerra tan alejada de la realidad que no sé ni cómo explicarlo. He escrito 4 libros sobre eso. Why? No lo sé, tío. Es malo. Tiene una pinta realmente mala. Andrei, sabemos que tanto la guerra de Ucrania como la de Irán son básicamente, por un lado, Irán y Rusia, y por el otro, Estados Unidos, en realidad todo el mundo occidental. Son las dos guerras, y no se ve ninguna señal en esta administración de que vayan a hacer ningún tipo de negociación seria. No la tienen. Nunca lo hicieron.
Nunca lo hicieron. Tienes que entenderlo. Es la llamada élite estadounidense. Toda esa gente que, ya sabes, gravita en torno a los centros de poder y los think tanks de Washington, D.C. y sus alrededores. No son personas muy brillantes, como ya he dicho. El sistema educativo estadounidense, con todos esos Harvard, Yale, Princeton, Stanford, todas esas universidades de élite, en lo que respecta a las humanidades, son fábricas de títulos. Perdieron el contacto con la realidad hace mucho tiempo. Si miras a los llamados expertos en Rusia en Estados Unidos, son un chiste. Y lo mismo pasa con esas organizaciones de la CIA y cosas por el estilo. No entienden nada sobre la guerra moderna. Y hay otra cosa, que es esta afirmación, no mía, sino de la mayoría de los llamados realistas, que Estados Unidos no sabe nada del mundo exterior. Es uno de los países más cerrados en ese sentido. Y claro, eso se agrava por una incompetencia total, en todos los ámbitos, desde la inteligencia hasta lo militar, lo económico o lo político, lo que quieras. Y como resultado, creen que pueden derrotar a un país con el ejército más, digamos, desorganizado de la historia, un ejército que pierde guerras sin parar. Bueno, salvo Granada, claro. Y sí, comprar voluntades. Por alguna razón piensan que eso es un éxito militar. En realidad es pura corrupción del gobierno venezolano. Y bueno, la CIA hizo un buen trabajo en eso, comprándolos, pero eso es lo único que saben hacer. Y ese es el problema. Ese es el problema. No puedes explicarle a un profesor promedio en algún lugar de Harvard cómo es el mundo real fuera de ahí, ni cómo funciona la economía de verdad. No puedes explicarle a algún idiota de Wall Street que solo sabe mover acciones y que todo lo reduce a la capitalización, que en realidad, ¿qué es la capitalización? Viven en un mundo virtual, en una especie de burbuja. Es una burbuja, básicamente. Y como ya he dicho, ese es el resultado. Esto es descomposición. Hay síntomas constantes de esa descomposición, ya sea el hedor de un cadáver en descomposición, o por ejemplo, la educación, tanto en el ámbito militar como sobre todo en las llamadas humanidades. Quiero decir, la gente que pasa por George Washington, por la Universidad de Tufts o por donde sea, no tiene ni idea de lo que es la diplomacia. No saben nada de relaciones internacionales. Lo único que pueden hacer es lo máximo a lo que se puede llegar en el servicio diplomático de Estados Unidos. Ya sabes lo que dicen. Alguien que sabe hacer visados, trabajo consular, un trabajo que si entrenas lo suficiente, hasta un mono podría hacer. Fuera de eso, entender los países, entender las culturas, eso, para la mente americana, para las élites, es peligroso. Los estadounidenses, como gente, son personas muy decentes, en general, y por eso pasa lo que pasa, se creen su propia propaganda. Y como ya he dicho, basta con mirar al ejército estadounidense cuando quitas toda esa propaganda. Madre mía, son un montón de juguetes carísimos que no funcionan. Creo, Andrei, que todo este concepto, este tipo de comportamiento por parte de Estados Unidos, viene de esa larga herencia, ya sabes, de la herencia de la esclavitud. Si miras cómo Estados Unidos ve a otros países, los considera esclavos suyos por el dominio del dólar. Siempre ha sido así. Y por eso se han creado esa especie de ilusión de que esos países son esclavos, que pueden controlarlos a todos gracias al poder del dólar y al poder de su ejército. Y ahora mismo, todo se está viniendo abajo. Se está desmoronando. El problema es que no lo aceptan. No pueden. No pueden. Escucha. De nuevo, como ya dije, hemos llegado a la masa crítica de idiotas en el poder. Así de simple. Y llamamos a alguien idiota por una razón. Son personas disfuncionales, mentalmente muy débiles. Si lo miras con atención, otra vez, ellos introducen, y fue Schumpeter quien ya escribió sobre esto en los años 60, que todo este entorno, que nunca tiene que asumir responsabilidad por nada de lo que hace, se inventa sus propios criterios, su llamada clase intelectual. La clase intelectual en Estados Unidos es como mucho de segunda categoría, con algunas excepciones brillantes.
Ya sabes, están esos que llegan diciendo, sí, tengo credenciales, trabajé en el Pentágono, trabajé en... La mayoría, no todos. Obviamente, hay excepciones maravillosas, como nuestros amigos en común, ya sabes, gente con una mente brillante. Pero de nuevo, a ellos no se les permite acercarse a los niveles de poder. Los apartan, porque llevamos décadas de selección negativa. Literalmente, tenemos cretinos e idiotas en el poder y en la llamada clase intelectual. Miro a esos supuestos especialistas y expertos que van apareciendo y pienso, por Dios, esa gente no es normal. No se les puede llamar profesionales. No son expertos. Tienen todos esos doctorados en nada, literalmente. No existe la ciencia política. Eso no existe. No hay nada en la naturaleza que se llame ciencia política. Consiguen esos títulos fáciles que no requieren ningún esfuerzo real para obtenerlos. Bueno, eso desde luego no es ingeniería, que es algo muy difícil, ya sabes. Así que oye, tú eres ingeniero, lo sabes. Y ellos llegan ahí, pasan por esas fábricas de títulos donde los lavan el cerebro en Harvard y sitios así. Sacan un título en cualquier tontería, ya sabes, como sociología o lo que sea. Y luego se meten en todos esos llamados. Mira el Consejo de Relaciones Exteriores. Es un chiste, de verdad. Mira su publicación, Foreign Affairs. Hay que hacer un esfuerzo real para encontrar algún artículo que sea mínimamente serio o intelectual. La mayoría es basura delirante. Ese es el sitio que nos dio a Francis Fukuyama. Y sigue ahí, sigue escribiendo cosas. Quiero decir, son unos idiotas. Míralos. Y eso es lo que hay. Así que no pueden hacer nada. Ninguno de ellos tiene experiencia alguna en un puesto de gobierno que haya funcionado bien. Y como resultado, tenemos lo que tenemos. Lo único que saben hacer es recurrir siempre a lo mismo. Tuvieron aquel momento brillante en los años 90, que dio origen a la escuela triunfalista por el colapso de la Unión Soviética. Un colapso que se produjo completamente por sí solo, sobre todo por sí solo, y que no tuvo nada que ver con la guerra de Afganistán, y desde luego, no con la simple presión estadounidense. Estados Unidos sí tuvo un papel, pero de una forma que ninguna estructura de gobierno en el país entendería, porque en Estados Unidos lo que resultaba atractivo era la cultura y la economía. Y ese fue el factor importante. Pero tuvieron ese momento triunfalista. Se convencieron de que aunque Estados Unidos sigue siendo un gran país, quiero decir, hay muchas cosas que me encantan, yo no viviría aquí si no viera la América real, la de a pie, ¿sabes? Y como resultado, tenemos esta clase política y esta clase oligárquica que, bueno, tienes a los imbéciles que creen en la inteligencia artificial, tienes a ese cretino de Thiel y, por supuesto, a Karp, que siempre parece estar colocado. Ese es el nivel que tenemos. Y como dijo Buzz Aldrin, lo dijo hace unos 10 años. Y él dijo, ¿sabes qué? Cuando volamos a la Luna, pensábamos que para 2010 estaríamos volando a Marte. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos Facebook. Y a eso lo llaman empresas tecnológicas, ¿vale? Lo único que saben hacer es, sí, desarrollar otro chip. Da igual cómo lo desarrollen, estamos en una meseta de estancamiento. ¿Y entonces qué pasa? Pues que tienes a gente como Musk y esos vendedores de humo, ya sabes. ¿Qué puedo decir? Sí, los iPhone de Apple. No sé, mi Samsung. ¿Sabes qué? La primera pregunta que hago cuando compro un teléfono nuevo es ¿cuánto? Puedo permitirme un iPhone, créeme. Pero vamos a ver, ¿por qué comprarías un Mercedes que hoy en día es una basura, caro y sobreingenierizado? Sí, pero claro, no se lo puedes explicar a la gente, porque les han lavado el cerebro con eso, totalmente con el consumo. Por eso hay episodios psicóticos reales y enfermedades mentales graves por culpa del consumismo. Esto es lo que tenemos. Y dime, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Cuánto necesitas en tu vida? Pues algunos lo repiten una y otra vez. Esa clase de consumo ostentoso necesitan el nuevo yate.
Y claro, lo compran y de repente no pueden permitírselo. Y eso pasa constantemente, ¿sabes? Y todo eso es ambición, vanidad y mentes muy, muy débiles. Andrei, tuvimos al miembro de mayor rango demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Adam Smith. Dijo que está pidiendo una disposición al estilo de la sección 224 para Ucrania. ¿Qué significa eso para Ucrania? Sabemos que Israel es un caso distinto, pero cuando hablamos de Ucrania, ¿cuál es la relación? ¿Qué implica exactamente para Ucrania que él esté pidiendo eso? Oh no, solo más dinero. Estados Unidos sigue proporcionando inteligencia a las 24 horas del día. Ya sabes, inteligencia basada en satélites, vigilancia y cosas así. Ese es el alcance de lo que hace Estados Unidos, que no puede hacer nada más al respecto. Militarmente, Estados Unidos está agotado. El complejo militar industrial estadounidense básicamente es patético. Por ponerte un ejemplo, Rusia derribó hoy 800, más o menos, no recuerdo el número exacto, 800 drones ucranianos. Eso es lo único que pueden hacer, drones. No saben hacer otra cosa, porque son primitivos. Una vez más, su ejército es un chiste. Así que, ¿sabes qué? Gran parte de eso, incluso si decimos, por ejemplo, que de esos 800 pongamos 400, aunque en realidad son más. Han sido derribados por misiles de defensa aérea. Han sido derribados por sistemas buque M2, M3, por los Tor M1, Tor M2, S1, Pantsir y cosas así. ¿Qué significa eso? Que los rusos lanzan unos 400 misiles de defensa aérea al día. ¿Y sabes qué? Rusia produce 1000 o más cada día. Solo para que veas la diferencia. Estados Unidos puede producir unos 300, quizá, si se esfuerza mucho, 700 al año. Al año, ¿de acuerdo? Solo para que te hagas una idea. Reino Unido, en cambio, produce uno al mes. Con eso tienes todo lo que necesitas para entender lo que está pasando. Como ya he dicho, no son buenos militarmente. Sus operaciones, de hecho, son un chiste. No saben cómo llevar a cabo operaciones combinadas. Obviamente, la idea estadounidense, y ya no digamos la occidental de defensa aérea, es una broma. Si lo miras con atención, eso te dice todo lo que necesitas saber. Simplemente no tienen recursos para hacer nada al respecto. ¿Recuerdas esos millones de proyectiles de artillería? Hace unos años, en 2023, ¿qué pasó? No se ha vuelto a saber de ellos. No pueden producir más. Aumentaron un poco la producción, sí, la aceleraron algo. Pero si miras lo que produce Rusia, es abrumador. No están ni siquiera en la misma liga. Y de nuevo, la idea principal del Pentágono, de la CIA, de esos tipos y de los mercenarios de los medios, es ocultar la magnitud de lo que está ocurriendo en Ucrania, donde el Occidente unido ha sido derrotado. Ha sido completamente desmilitarizado. Y ahora, cuando Irán vuelve a actuar, lo dije hace muchos años, en el momento en que Estados Unidos deje de esconderse detrás de su proxy, se va a llevar un buen golpe. Pues bien, han cometido un error, porque son arrogantes, son incompetentes, y sobre todo cuando tienes a Israel, que militarmente, Israel solo sabe hacer una cosa, bombardear a gente indefensa y cometer genocidio. Ese es básicamente el alcance de su capacidad militar. Estados Unidos e Israel tienen sus ejércitos, el Pentágono y las fuerzas de defensa de Israel. Han estado metidos en esa especie de autocomplacencia mutua durante, 30 o 40 años. Así que este es el resultado. Este es el momento de pagar las consecuencias. Ahí lo tienes. Gracias. Muchísimas gracias, Andrei, por estar hoy con nosotros. Un placer, como siempre. Adiós, hasta pronto, Andrei. Adiós.